Buenas, ¿cómo están? Son las 7 de la tarde. Un placer estar con ustedes otra vez. Esperamos que las personas vayan entrando. ¿Cómo les ha ido? Buenas, Milagros. Nidia Olga Chaviano. Venga tu reino a mi hogar. Es el título hoy día. Hemos estado hablando, si usted ha escuchado los mensajes pasados, hemos estado hablando del reino de Dios. Y qué importante lo del reino de Dios, ¿sabes? Y vamos a hablar ahora más. Siempre estoy conversando con médicos que me tienen al tanto de lo que está pasando con el virus y lo que médicos muy serios que participan no solamente participan viendo pacientes, sino también en investigación. Y me dicen que está muy cerca lo de la vacuna, pero temen a una mutación del virus, porque si el virus ha mutado, entonces ha habido mutación, entonces la vacuna tendría que adecuarse, pero siempre salen noticias así que no son seguras. Un médico me dijo, lo que sí estamos seguros es que no sabemos suficiente del virus. Y pareciera que en Estados Unidos se han formado dos bandos se han formado. Un bando es que no hay esperanza, es terrible, no vamos a pasar, esto no se va a salir nunca, no va a sanar nunca, siempre el virus va a permanecer, no salgan, no hagan, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es negativo y a veces es difícil encontrar la verdad ahí. Y por el otro lado, todavía es peor. El otro lado es como engañar, no decir la verdad para que las personas no se asusten. O sea, uno es decir todo para que se asusten y el otro es no decir la verdad para que no se asusten. Y ese es un problema, ¿sabes? Yo pienso que en no decir la verdad para que no se asusten es una gran irresponsabilidad y uno debe tener mucho cuidado en eso. Porque puede causar daño a las personas. Si usted está enfermo y no le dice a otra persona que está enfermo y no se está cubriendo, lo va a contagiar. Y le puede causar un daño. Usted no sabe si esta persona es vulnerable y puede morir. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Y Dios quiera que puedan entender. Acuérdense esto, porque si usted es cristiano o se llama cristiano y participa en eso de no decir la verdad para que los demás no se asusten, acuérdense esto ya. Es el Señor Jesús en el que usted cree, que dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nosotros creo que podemos como seres humanos saber qué nos toca, qué responsabilidad tenemos en cuanto a esto, ¿no? Pero yo creo que todo este proceso de alguna manera ha ayudado a llegar a sitios que antes no se podían llegar o no llegábamos antes. He conocido personas que antes no conocía, he compartido con personas que antes no compartía, he conocido personas muy inteligentes haciendo preguntas, he conocido bastantes personas, diferentes tipos de personas y me encanta mucho en cuanto a que hay personas que nunca habían pensado en creer en Dios, que se declaraban ateos o agnósticos y ahora creen en Dios, ¿no? Y no es por miedo, sino es porque se les ha presentado una manera de ver diferente la palabra de Dios. Y por eso hemos estado hablando últimamente del reino de Dios. Quiero hacer acordar unas cositas antes de continuar con el tema.
Y es bien importante, el reino de Dios es lo que hemos dicho. El reino de Dios es definido, o sea, lo que define el reino de Dios es la presencia de Dios. Cuando el Señor Jesucristo dice, arrepentíos, no, porque el reino de Dios se ha acercado, es que Dios se ha acercado. El reino de Dios, para que haya reino de Dios, Dios tiene que estar. Pero Dios también tiene que gobernar. Dios tiene que gobernar, o sea, Dios tiene que estar y Dios tiene que gobernar. Entonces, cuando decimos, venga tu reino a mi hogar, venga tu reino a mi hogar, lo primero que tenemos que desarrollar es la conciencia de que Dios está con nosotros. Y por eso la palabra de Dios continuamente va a traer esa conciencia. Cuando Dios trabaja con Moisés, le hace saber que Él está presente. Se presenta en una zarza ardiendo, no sé si acuerdan, un arbusto ardiendo, y ahí está el Señor. Le hace saber de su presencia. Y lo importante de Moisés era que todo el tiempo, él sentía la presencia de Dios. En pocas palabras, Dios estaba haciendo la voluntad con Moisés. En pocas palabras, Moisés estaba actuando dentro de la voluntad de Dios, dentro del reino de Dios. Ahora, ¿por qué es importante entender lo del reino de Dios? Dijimos antes que Dios nos creó y nos puso en un ambiente ideal, donde todo estaba bajo control. Ahora estamos fuera de ese control. El control era perfecto, la alimentación era perfecta, el clima era perfecto, todo era perfecto y la interrelación con Dios era perfecto. Y lo que hacía ese medio ambiente ideal perfecto era la presencia de Dios. Cuando el Señor Jesús dice arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado, es que se ha acercado la manera que nosotros podemos estar otra vez, entrar en el reino de Dios. Por eso el Señor Jesús menciona, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, sino, como veremos más adelante, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, yo puedo volver estando hoy día, here and now, hoy día y aquí, puedo volver a entrar al reino de Dios. Puedo volver a entrar a ese paraíso. Puedo volver a entrar a ese Edén, porque lo que hace el Edén, lo que hace el paraíso, es la presencia de Dios. Eso creo que está claro, ¿no? Entonces es bien importante, y todos los siervos que andaron con Dios o tuvieron la presencia de Dios, no estaban en el reino de Dios. Pero había otra condición, era obedecer a Dios, porque Adán desobedeció a Dios. O sea, lo que hace el reino de Dios es la presencia de Dios y nuestra obediencia. Es una manera, me escribió un señor de Chile, me dice, lo que más aprecio de sus mensajes es la simpleza y la manera que usted trata de que las personas puedan entender cosas que a veces teológicamente son difíciles de entender. Pero el reino de Dios viene a ser, es lógico, ¿no? Reino de Dios. Dios tiene que ser, la primera presencia tiene que ser Dios. Y por lo que conocemos de Génesis, que Dios creó al hombre, ¿no? Y el hombre estaba con Dios y todo era perfecto, el clima era perfecto, todo era perfecto y todo estaba bajo control, ¿no? Hubo algo que terminara la presencia del hombre en el reino de Dios, y es la desobediencia. Entonces, de ahí una manera lógica, nomás, podemos concluir que para volver al reino de Dios tenemos que estar en comunión con Dios y obedecer a Dios. Cuando estamos en comunión con Dios, o sea, en la presencia de Dios, estamos en la presencia de Dios y obedecemos a Dios, estamos en el reino de Dios. Si yo quiero que el reino de Dios venga a mi hogar, lo primero que tengo que hacer es estar en la presencia de Dios y obedecer a Dios, y Dios se va a encargar del resto. Porque cuando tú obedeces, Dios va a poner el querer como el hacer. Cuando tú obedeces, Dios te va a enseñar las obras que Él ha preparado de antemano. Por eso es tan importante entender este principio. Y yo he tomado un personaje. Para que poder entender este principio del reino de Dios. ¿Cómo puedo traer este reino de Dios a mi hogar? Y les vuelvo a decir, ¿no? Es con la presencia de Dios, lo que yo estoy buscando es la presencia de Dios y la obediencia que yo le debo a Dios.
En Josué capítulo 1, el verso 5, le dice así bien claro, el Señor, Dios le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y ahí está el secreto, porque vas a andar en el reino de Dios. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Eso es una belleza promesa del Señor. Es más, cuando yo trabajo con personas cristianas, con personas líderes que están en adicción a pornografía o adicción a otras cosas, yo les digo a ellos que para poder entender esto y ser libre de la adicción, tienen que desarrollar la conciencia de la presencia de Dios, ¿no? Y creerle a Dios, porque si Dios dice que va a estar contigo, créele, pues, porque no se trata de creer en Dios, porque los demonios creen y tiemblan, sino se trata de creerle a Dios, que Dios está contigo. Entonces yo creo, Dios está conmigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué importante. Ahora, una vez que dice eso, comienza ya la parte nuestra de obediencia, la parte nuestra de trabajar, porque no se trata de tener una vida relajada en una hamaca esperando que Dios haga todo. No, Dios nos llama a nosotros con un propósito. Y la segunda parte que le dice a Josué en 1:9, le dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Dos cosas: nos tenemos que esforzar y ser valientes. El reino de Dios sufre violencia, o sea, y los violentos lo arrebatan, los valientes lo arrebatan. Se podría traducir en dos maneras: que te esfuerces y seas valiente. Y es cierto, para estar en los caminos del Señor, para sufrir el vituperio, para sufrir las amenazas, para sufrir la persecución, para sufrir el rechazo, uno tiene que ser valiente, tiene que profesar su fe, tiene que confesar su fe y tiene que andar en su fe. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, no temas. Van a pasar cosas, pero el Señor te manda que te esfuerces y seas valiente. Tú sabes que esto también es, en las enfermedades es bien importante. Las enfermedades tú pasas por tratamientos, ¿no? Si uno tiene cáncer, pasa por tratamientos. Si uno está pasando por depresión, pasa por un tratamiento, pasa por un proceso. Y en ese proceso yo pido al Señor: Señor, te pido que le des esa fuerza, esa valentía para que vaya en este proceso, deje de pensar en sí y se esfuerce y sea valiente. Comienzo a orar porque es difícil, yo sé que es difícil, pero el Señor le dice: te mando que te esfuerces, y es un mandato, te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? ¿Cómo es que yo puedo mantener esa fuerza? Es sencillo: porque Jehová tu Dios estará contigo. Ahora, ¿en dónde? En donde quiera que vayas. Si Dios está contigo, si vas a tu hogar, estará también contigo. Ahora, ¿cómo sé que Dios está en mi hogar? Eso es lo que tenemos que aprender. Ahora, para mí es importante aprender este principio y comenzarlo a cultivar cuando yo estoy bien, porque va a haber momentos en que uno va a estar mal, ¿no? Y yo lo he cultivado por años, este principio, la conciencia de la presencia de Dios, lo he ido desarrollando. Es como una especie de disciplina, no ritual, no, sino el ir y presentarme a Dios, a hablar con Dios, hacer mis 7 pasos que a algunos le he enseñado, ¿no? O sea, a bastante le he enseñado. Y tengo una vida, 3 veces al día visito al Señor, hablo con Él, estoy con mi Padre, y he desarrollado este desarrollo más la lectura de la palabra de Dios, me desarrolla en mí la conciencia de la presencia de Dios. Así el año 2017, cuando yo adquiero esta bacteria, que el destrozo que hace el pulmón es parecido a la bacteria que hoy día está, de COVID-19, no quiero compararme ni nada por el estilo. No quiero compararme ni nada por el estilo, pero les digo que es difícil porque mi oxígeno estaba en 87 y cuando es menos de 90 es fuerte. A veces me caía y no me podía levantar por la falta de sodio. Era bien fuerte y era una bacteria que estaba destrozando mis pulmones, y gracias al doctor Tolón, que fue que me descubrió que yo estaba con eso y me mandó de emergencia al hospital. En el hospital se asustaron, querían entubarme,
pero probaron una máquina que bombardea oxígeno. Me ayudó bastante porque había un médico que decía, al entubarse puede pasar varias cosas y es mejor tratar con esta máquina. Con esta máquina comencé a mejorar. Pero lo que más me acuerdo en todo este proceso, 10 días en ICU, ¿sabes lo que más me acuerdo? Que Dios estaba conmigo. He hecho bastantes estudios sobre el cerebro cuando una persona va a morir y venía en mi cabeza todas las cosas que había estudiado cuando la persona va a morir, o sea, todo lo que piensa la persona. Y hay muchas cosas que pensé que las personas que había estudiado, que las personas que iban a morir pensaban. Y yo dije, caramba, me toca partir, pero podía sentir la presencia del Señor en ese momento. Es cierto, me estaba yendo, pero la presencia de Dios en mi vida era fuerte. Pero no era fuerte porque en ese momento hice una oración, sino era fuerte porque la fui cultivando, la fui cultivando, la fui cultivando, la fui cultivando. Y ese mismo efecto de que tengo conciencia de la presencia de Dios en un ICU es lo que le enseño a los líderes religiosos que han caído o en pornografía o en otras adicciones. Y cuando desarrollan esa conciencia de la presencia de Dios, lo dejan, porque saben que Dios está al lado suyo y ya no pueden ver pornografía con Dios al lado suyo. O sea, el desarrollo de la conciencia de la presencia es fuerte. Pero te digo con toda honestidad, desarrollar la conciencia de la presencia de Dios en tu vida es importante, porque va a llegar momentos en que físicamente vas a sufrir. Es más, les digo algo, ¿no? Es como, esta profecía sí es cierta, todos vamos a morir. O sea, todos van a morir. Todos van a enfrentar la muerte, a menos que el Señor venga antes y nos transforme, pues, ¿no? Y nos lleve. Pero todos vamos a morir de alguna manera u otra. Este cuerpo no puede heredar la vida eterna, dice la palabra de Dios. Pero todos vamos a morir y todos vamos a pasar a veces no muerte sino dolor, no muerte sino depresión. Y en ese momento, el desarrollo de la conciencia de la presencia de Dios, el creerle a Dios que Él está conmigo, en donde quiera que vaya, incluso ICU, entonces, ¿sabes? Vas a pasar el ICU mucho mejor. Las enfermeras le gustaba la manera que yo decía que yo era el paciente que menos se quejaba. Eso es lo que decían las enfermeras. Y siempre estaba con una sonrisa. Pero la verdad, esa sonrisa y esa fuerza, y no juzgo a nadie que esté preocupado ni nada por el estilo, me la daba la presencia de Dios o la conciencia, mi conciencia de la presencia de Dios. El Salmo 23 es un gran salmo y es lo que promete eso. Dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en el ICU, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque escuchen eso ya. Porque tú estarás conmigo. O sea, en el ICU estaba el reino de Dios. El reino de Dios. Si bien lo único que podía obedecer era en alabar al Señor, en ese momento sabía que estaba alabando a mi Padre y sabía que mi Padre con todo su amor me estaba cuidando en todo tiempo, porque tú estarás conmigo. Pero ponte a pensar, si no has desarrollado la conciencia y la presencia de Dios, yo me imagino el miedo con que debe ir uno o el miedo con que debe enfrentar estas cosas, porque cuando tú desarrollas la presencia de Dios en tu vida, la conciencia y la presencia de Dios en tu vida, también desarrollas la conciencia de Dios, de su amor en tu vida. Y sabes que el amor, te sientes cuidado, el amor echa fuera todo temor, el perfecto amor echa todo fuera temor. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, no solamente Dios está contigo, sino te promete que va a estar contigo en todas partes. Y tú en el ICU vas a hacer lo mejor. Yo seguía todas las órdenes que me daba el médico y todas las órdenes que me daba la enfermera. Dicen que yo era el más hacendoso. Una vez vino una señora physical therapist y me paró con instrumentos, con todo, para mover las piernas, porque las piernas estaban perdiendo su movilidad. Pero yo obedecía a todo, aunque a veces no podía ni siquiera pararme. Yo obedecía a todo lo que me pedían. Y al final esa misma physical therapy fue la que originó que me dieran de alta, porque descubrió que mis pulmones estaban constantemente en 95 en oxígeno, aun cuando hacía ejercicio no se bajaba. O sea, el obedecer
el ser dócil, el ser manso, el ser humilde porque estás a disposición de todos, no es opinión. Dice que lo más difícil de tratar son los médicos, son los doctores, porque siempre están opinando, yo ya sé esto, yo ya sé lo otro, y saben lo que va a pasar. Pero en este caso conviene simplemente seguir órdenes y seguir lo que te prescriben y lo que te dicen, y sobre todo confiar en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque estás en el valle de sombra de muerte, pero no vas a temer, no vas a temer. ¿Sabes por qué no vas a temer? Porque el amor de Dios te da las fuerzas. ¿Y sabes por qué? Porque Él estará contigo. Y cada punzada de dolor, cada lágrima que derrames, Él mismo la ha sentido, porque está contigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabes? En pocas palabras, el reino de Dios, sabes que estás en el reino de Dios cuando eres consciente de su presencia. Ahora vamos a ver cómo puedo desarrollar esa conciencia de la presencia de Dios. Y por eso es importante, en primer lugar, saber que tienes que obedecer a Dios. Saber que tú estás en esta vida para hacer algo que Dios te ha dado, porque Dios preparó. Saber que tú eres hechura suya y Él ha preparado obras hechas de antemano para que tú anduvieses en ella. O sea, tú tienes que hacer, tú tienes una labor. No creas que porque estás sentado en tu casa, no creas porque ya pasaste los 80, no tienes nada que hacer. No, tú tienes que hacer algo. Dios ha preparado algo por ti y tienes que hacer. Y en el reino de Dios, si quieres estar, quieres ver el reino de Dios en tu hogar, tú tienes que hacer esa cosa. Dice, esfuérzate, le dice a Josué, que he tomado de ejemplo, esfuérzate y sé valiente. Otra vez, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo, porque tú repartirás, o sea, tú vas a hacer algo, tú vas a hacer algo. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer ¿qué? De hacer conforme mi palabra lo dice. Qué importante. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En pocas palabras, ya la presencia de Dios marca el reino de Dios. Ahora falta tu obediencia y tu obediencia demanda un esfuerzo y que seas valiente. Y demanda que estés siempre al lado, siempre con la palabra de Dios. Incluso el Señor Jesucristo dijo claramente, lo dijo claramente, el que me ama, ama mi palabra, guarda mi palabra. O sea, la relación reino de Dios, palabra de Dios y obediencia. Porque ¿qué voy a obedecer? Lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué voy a hacer? Lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es tan importante entender y leer la palabra de Dios. Hace poco me compré esta maravilla. Es una Biblia, es la Christian Standard Bible, es la que los bautistas recomiendan, la Christian en inglés, y me encanta leer en inglés, porque yo tengo muchos pacientes en inglés y le puedo hablar la palabra de Dios. Y me encanta, he estado leyendo Levítico de nuevo, y Levítico es increíble, ¿eh? Si pudieras leer Levítico, es como si estuvieran en la pandemia. Habla de la lepra, habla de la tiña, habla de todo eso y todo lo que hacían, los ponían en cuarentena, los separaban. Era increíble, pero en esa época no había médicos. ¿Sabes quién era el médico? El sacerdote. El sacerdote era el que tenía que chequear todas las cosas y era el que cuidaba de su pueblo. En pocas palabras, es como si los pastores hoy día saben que viene el COVID-19 y saben que tienen que proteger a su pueblo. Y sabe que hay uno que está con COVID-19 y dice, hermano, no vengas, por favor. Hermano, quédate en tu casa, por favor. Esa sería la labor de los pastores, era la labor de los sacerdotes. Y gracias a los sacerdotes no se expandió la lepra en el pueblo, no se expandió la tiña en el pueblo, no se expandieron muchas enfermedades en el pueblo. Y Levítico más o menos trata de eso. Pero lo que trato de decirte es solamente el tener la palabra de Dios, el saber que tengo mi Biblia y la medito, la leo, la amo y es algo increíble. Para mí, yo tengo que leer, mi trabajo es leer. Es mi trabajo y ver pacientes y escribir. Ese es mi trabajo. Pero te digo, de todos los libros que he leído,
ninguno como la palabra de Dios. No sé cómo se la pierden de leer. Es una maravilla, es algo increíble. Y leer la palabra de Dios pues hace algo muy bueno en mi físico, no solamente en mi cerebro, sino en todas partes, ¿no? Me tranquiliza, las emociones las nivela y nivela mi cerebro. Por eso es tan importante. Ahora, ese era el consejo de Dios para Josué. Pero el Señor, cuando te dice algo, Él siempre va a insistir, ¿sabes? Y eso es lo que hago yo. Cuando le pido al Señor, Señor, ¿qué voy a hablar el miércoles? ¿Qué voy a hablar el miércoles? Y me viene un tema y lo comienzo a escribir. Y al poco rato vuelvo a orar. Señor, ¿qué voy a hablar el miércoles? Como ya te dije. Y al poco rato ya ni siquiera pregunto, el Señor va a poner en mi corazón ese tema, que es el tema que estoy hablando con ustedes. Ahora, por eso es tan importante, porque entonces, es bien importante esto, porque cuando tú meditas la palabra de Dios, algo pasa en tu cerebro. Algo pasa en tu cerebro. En el curso que doy de neurociencia, en la enseñanza de la palabra de Dios, digo cómo se beneficia de lo abstracto el lóbulo frontal y se beneficia todo el cerebro. En pocas palabras, cuando digo se beneficia lo abstracto del lóbulo frontal, a más que leas tú, más inteligente te vas a volver, más inteligente vas a ser, sobre todo lo abstracto, más neuronas vas a tener, vas a desarrollar más tu lóbulo frontal y vas a poder dominar la parte animal que tenemos atrás, que son las urgencias, son los deseos y todo. Pero la cosa es que vas a tener más habilidades. Y yo pienso, muy importante, que Dios, para que pueda Josué tener éxito en todo y ser un buen estratega militar, necesitaba inteligencia. Y la manera que Dios daba inteligencia era a través de la lectura de la palabra de Dios. Y es lo que estoy diciendo, que la lectura de la palabra de Dios da inteligencia. Y si quieres saber más de eso, pues va a tener que tomar mi curso Neurociencia en la enseñanza de la palabra de Dios. Y le dice el Señor así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí pareciera como que por leer prosperas tu camino, y muchos lo toman así. Se leen un versículo diario o sacan una cosita, una tarjetita, y creen que por eso ya Dios va a elevar dinero y va a prosperar. No. Cuando tú lees, cuando tú meditas, algo pasa en tu cerebro. Algo pasa, crecen más neuronas, crecen todo, que tú comienzas a tomar decisiones sabias. Comienzas a hacer decisiones y te vuelves pues en ese momento un estratega militar, que es: escuchas la voz de Dios, buscas la voluntad de Dios y lo haces. Y todas las cosas, serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Y tu camino, serás prosperado en tu camino y todo te saldrá bien. En el Salmo 1:3 es bien claro eso. Y es la base que yo tengo para enseñar mi curso de neurociencia en la enseñanza de la palabra de Dios. En el Salmo 1:3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sí de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En pocas palabras, todo lo que planifica, las ideas que tiene van a prosperar, porque simplemente Dios le ha dado algo con su palabra, esa palabra viva y eficaz que llega hasta lo más profundo de nosotros y transforma. Y todavía me falta mucho por seguir haciendo investigaciones sobre lo que hace la palabra de Dios en ti mismo, al meditarla. Hacemos, tú sabes que Princeton, el mismo Harvard, el mismo Yale, hacen inversiones millonarias para traer monjes del Tíbet para estudiarle el cerebro, para ver cómo es que ellos hacen las cosas, pero nunca le han pedido a un cristiano para estudiarle el cerebro, cuando es el que deberían estudiarlo, porque es lo que Dios hace. Dice que el cristiano tiene la mente de Cristo. ¿Y cómo lo haces? Sencillamente que medita la ley de Dios, la medita de día y de noche. Y no solamente eso, sino que es su delicia. Porque una cosa es leer la Biblia un año como una penitencia, y otra cosa es que sea
tu delicia. Es tu delicia, la amas, es leer la historia de Jesús. Pero no solamente la historia de Jesús, sino lo que Jesús va a hacer en ti. Y eso es lo que va a hacer en ti. Y respondió Jesús y dijo en Juan capítulo 14, 23, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Te dije claramente que se necesita tres cosas. Una es la presencia de Dios. Dos es el obedecer. Y tres realmente es que tú tengas la conciencia de la presencia de Dios. ¿Cómo puedo desarrollar la conciencia de la presencia de Dios? Cuando amas la palabra de Dios y guardas la palabra de Dios. Por más que tú digas yo creo en Dios, voy de domingo en domingo, una hora, escucho un sermón muy simpático y de vez en cuando escucho algo en la radio o veo algún mensaje, no te va a servir. Lo que te va a servir es guardar la palabra de Dios. Y es bien importante eso, ya aparezco el presidente Trump enseñando la Biblia, ¿no? Y eso es muy importante entender, porque el leer la palabra de Dios, meditarla con gusto, con amor, que es diferente a estar con Dios y orar en el Señor. O sea, no utilices el tiempo de hablar con Dios, de meditar con Dios, de guardar silencio delante de Dios para leer su palabra, sino habla con Él directamente. Y en otro tiempo, tomas la palabra y la lees. Ahora, usted dirá, bueno, ¿cuánto tiempo necesito? No tienes idea de la urgencia que necesitas. Yo creo que si supieras lo que hace la palabra de Dios en la vida de uno, y lo que hace la palabra de Dios en el cerebro de tus hijos, y lo que hace la palabra de Dios en el corazón de tus hijos, yo creo que tú dedicarías tiempo a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que trato de enseñar? Respondió Jesús, dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El leer la palabra de Dios te desarrolla la conciencia de la presencia de Dios en tu vida. En pocas palabras le decía el Señor, le decía, mi palabra guardará, el que mi palabra guardará, dice, haremos morada. O sea, ¿qué es lo que me da conciencia que yo soy morada de Dios? La palabra de Dios. Cuanto más la leo, cuanto más la medito, cuanto más me gozo en ella, más sé que Dios mora en mí y que Dios donde vaya estará conmigo, aún en el valle de muerte, porque la palabra de Dios, al meditarla y al ser la delicia, al hablar con Él, con mi Padre, todos los días he desarrollado esa conciencia en la presencia. Y dice, además, y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6, del verso 5 al 7. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, estarán sobre tu corazón. Y esto es importante ya, porque estamos hablando, oh Señor Padre nuestro, venga tu reino a nuestro hogar, ¿ok? Venga tu reino a mi hogar. Estamos hablando de cómo traer el reino de Dios a tu hogar. Y esta parte es muy importante. Estará sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Escúchame esto. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora, hay muchos que me dicen, qué difícil es esto. No, no es difícil. Porque si has hecho Salmo 1, que es tu delicia, y la meditas de día y noche, conforme vas haciendo eso, tu corazón se va a llenar de la palabra de Dios. Tu corazón se va a llenar de la palabra de Dios. Y dime una cosa, ¿no te acuerdas lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? De la abundancia del corazón habla la boca. Si tú hablas todo el rato de dinero, esa es la abundancia que tiene ese corazón. Si hablas todo el rato que dieta, que de esto, que mi six-pack, eso es lo que tienes abundancia en tu corazón. Pero cuando te llenas de la palabra de Dios, vas a hablar la palabra de Dios. Entonces va a ser una labor no tan difícil porque tú amas la palabra de Dios y puedes hablar con tus hijos. Y en todas partes, en todo lo que tienes, en todos los aspectos de tu vida, siempre la Biblia tiene un punto que tocar, que la puedes tocar y el Espíritu Santo te recordará pues la palabra de Dios conforme vas andando y hablando con tus hijos. Y estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Por qué el Señor pide eso? Porque quiere hijos inteligentes.
Instruye al niño en su camino, Proverbios 22:6, y aún de viejo no se apartará. Qué importante, hermano, no confíe en eso de que la escuela dominical el domingo. Por favor, la escuela dominical el domingo es buena, pero no confíe. Nosotros tenemos escuela dominical y no crean que le estoy haciendo una antipropaganda a la escuela dominical, sino que la escuela dominical no sirve. La escuela lo que sirve es todos los días, es bien claro, estarán en tu corazón y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. O sea, en pocas palabras, incluso yo tengo como un proyecto, ¿no? Es un proyecto o una idea y es algo que quisiera ponerlo y me lo ha puesto, la idea me lo ha puesto este momento de online y de todas esas cosas. Nosotros siempre tenemos escuelas bíblicas de vacaciones y todo, y entrenamos a unos cuantos niños para que una semana pues entretengan a nuestros hijos y le enseñen algunas pautas de la palabra de Dios. Y para nosotros un gran evento. Yo lo que haría haría una escuela bíblica de padres, o sea, le enseñaría a los padres a enseñarles a los hijos, porque los padres van a estar todo el tiempo. Ahora, déjame decirte algo que he descubierto con esta pandemia. He descubierto que mis hijas son maravillosas, he descubierto que mis yernos son maravillosos. Y yo no he tenido pandemia de joven cuando he estado creciendo con mis hijas, pero cuando yo observo a Steve, cuando yo observo a Nu, cuando yo observo a Jonathan, cuando observo a Pamela, a Katy y a Johanna, que son mis hijas, no tiene idea todas las ideas que ellos crean para poder entretener a sus hijos. Oye, Steve no sabe lo que hace. Mi yerno allá en California, oye, canta con la bebé, nada con la bebé, se entierra en la arena con la bebé, le lee historias en la noche. Jonathan hace todo ahorita, estaba trabajando, tiene una foto donde él está trabajando con la bebé y durmiendo, y él está diseñando en su computadora, porque él es arquitecto. O sea, es admirable cómo padres admirables están trabajando con sus hijos. Yo sé que hay ciertos que ya no soportan más y ya quieren el colegio, pero lo que han desarrollado en los padres hoy día es una creatividad increíble, porque se han hecho amigos de sus hijos, juegan con sus hijos, reniegan con sus hijos, pero están con sus hijos y no hay mayor oportunidad para esto. Simplemente que la repita la palabra de Dios a su hijo, que hable estando en su casa y andando en el camino y al acostarse y estando con ella. Para mí es algo maravilloso lo que Dios ha permitido en esta circunstancia, y yo lo veo de la manera positiva, porque para mí es difícil pensar en forma negativa. La manera positiva es que la persona tiene más tiempo de hablar la palabra de Dios con su hijo, pero ¿sabes qué? No lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué nuestra boca no habla? Porque la abundancia del corazón habla en la boca. Por eso dice, guardarás en mi corazón. La guarda. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿dónde están? Estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Y por eso es tan importante entender eso. Ahora déjame decirte, tú me vas a traer un hijo para que te lo vea, de repente vas a traer, porque yo sé que las personas me mandan. ¿Sabes qué? Con esto no tendría yo ningún paciente. Si los cristianos hicieran eso y comenzaron a enseñarlo a otro, yo no tendría un paciente, porque tendría a todos los niños pues estabilizados. Todos los niños estarían estabilizados, porque lo que más te va a estabilizar es la palabra de Dios. Lo que más te va a estabilizar es el amor de un padre. Y lo que más te va a estabilizar y estabilizar a ellos para toda la vida es enseñarles del amor de nuestro Padre, de la conciencia de la presencia de Dios en tu vida. Dime si no es algo. Esto es como para ahorrarte un montón de dinero en doctores y en psicólogos y en psiquiatras y en terapistas y en todo lo que haga. Solamente aprende. Cómprate una Biblia hoy día. Invierte en una Biblia. Lee la palabra de Dios. Guárdala en tu corazón. Llena tu corazón, y entonces va a hablar sola, y le vas a hablar a tu hijo, y tu hijo te va a imitar, y va a querer esa Biblia, y va a querer también leer, y Dios quiera que pueda. Ahora, es sencillo. Creo que hemos aprendido que el reino de Dios, lo que marca el reino de Dios,
es la presencia de Dios, pero también tu esfuerzo, que seas valiente, y tu obediencia. Y no solamente eso, porque Dios está, lo que te falta es desarrollar la conciencia de la presencia de Dios. Cuando desarrolles la conciencia de la presencia de Dios, lo visites todos los días. Yo lo hago 3 veces al día. Cuando lo visitas y hablas con Él, desarrollas eso. Verás tus hijos cómo comienzan a pedir por esa relación también. Va a ser un ejemplo que tú das, es un modelo que tú das. ¿Te acuerdas de ese sermón que dijo, para muestra solamente basta un botón? Ese vas a hacer el botón, tú vas a hacer la carta leída. Lo haces con tu esposa, lo haces con todo, o tu esposa tal vez te va a llevar a esa presencia de Dios, pero cualquiera que sea, por favor, piensen en esto, llevar el reino de Dios a su hogar, y el Señor se va a encargar del resto. Ahora, ¿por qué yo estoy seguro? Porque yo estoy seguro que Dios va a hacer algo así. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre nos ha buscado. Dios, y te aseguro que desde niño te ha buscado. Dios está buscando siempre a las personas. Y es más, acuérdate lo que te he dicho, el reino de Dios es la presencia de Dios en tu hogar. ¿Hay alguna parte en la Biblia que diga, que Dios quiere entrar a mi casa? Sí la hay. Hay una que me encanta y siempre lo he usado. Escuchen esta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, estableceré mi reino en tu casa, en tu hogar. Dice así, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dime si no es una belleza. Ya tienes toda la promesa. Estaré contigo, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ya tienes el reino de Dios en tu casa, la palabra de Dios en tu hogar. Y Dios hará algo grande. Pero te aseguro que muy pocos se dan cuenta que Él está tocando la puerta. Muy pocos se darán cuenta que Dios quiere entrar. Y Dios quiera que este mensaje sea una tocada de puerta en tu hogar. Y tienes que hacerlo. Tienes que abrir la puerta y Él entrará. Pero cuando Él entre, va a ser algo grande. Al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, el reino. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el reino. El que tiene oído, oiga que lo que el Espíritu dice a las iglesias. Más claro, otra vez, mi dicho, más claro no canta un gallo. Más claro no puede. Ahora, cuando entra el Señor, es cosa seria. Es cosa seria. Y Josué anduvo con el Señor todo el tiempo, obedeciendo, liberando la muralla de Jericó, seguía adelante, pasaba con problemas, pero él seguía adelante. Y al final el pueblo le quería hacer un revolú, pero ¿sabes qué? Esa es una palabra puertorriqueña. Le quería hacer una revuelta y, ¿sabes? Al final, él sabe con quién ha andado. Él sabe quién es el Señor. Él sabe quién es. Y él sabe que Él es un Dios que ama. Y Él sabe que para que su reino en mi hogar exista, tengo que dedicar mi hogar a Él. Esas fueron las palabras. Escúcheme las palabras de Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no dice, pero yo serviré a Jehová. Pero yo seré pastor. Pero yo seré diácono. Yo seré misionero. Yo seré lo que sea. No, él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero no es que, es que la esposa sirve. No, el esposo sirve. No, es yo y mi casa serviremos a Jehová. El reino de Dios estará en tu hogar. Cuando tienes ese entendimiento,
Cuando dice, no, cada uno haga como sea, que mi hijo si quiere que le gusta fumar, que le guste eso. No, es yo y mi casa. Pero ¿cómo voy a obligar a mis hijos? Es que empieza desde temprano. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé si es claro, pero vuelvo a repetir. Entonces, ¿qué demanda eso? ¿Qué demanda que yo diga, yo y mi casa serviremos a Jehová? Es que no puede ser que la esposa va a la iglesia y el esposo se quede en la casa. No puede ser que mis hijos hacen lo que quieren. No es yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en eso tienes que trabajar. No seas, como dije, cuando tienes el reino de Dios y lo tienes que llevar, empieza por Jerusalén, Judea, después Samaria, hasta el último en la tierra. Tienes que empezar en tu casa. Y cuando digas, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ahí sal. Pero para que tu casa sirva a Jehová, tienes que hacer algo más todavía. Y yo sé que esto va a ser difícil en tu casa y sé que va a ser difícil para muchas personas que me escuchan. Y dice bien claro, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Dios, a Jehová, Dios de Israel. Tú no puedes dedicar una casa a Dios cuando, digamos, con la tolerancia que hay hoy día. Cuando tú consagras. Cuando tú andas con Dios, andas con Dios. No andas a medio cachete. No andas a medio lado. Eres todo o no es nada. Y por eso a veces, por más que quieres avanzar en el Señor, no puedes avanzar, porque hay por ahí un Dios ajeno. Un Dios ajeno que te está impidiendo realmente. Y tú te la quieres dar como ignorar el Dios ajeno. Pero el Dios ajeno está ahí jalándote, no dejándote que alabes puramente a nuestro Señor. Quitad pues ahora los dioses que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Dios quiera que me haya entendido hoy día. Para mí es muy importante que usted me entienda, porque no hay cosa más bella que el reino de Dios venga a tu hogar. Pero tienes que hacer eso. Esfuérzate y sé valiente. Quitad pues ahora los dioses ajenos. ¿Tú sabes de qué es? Pregúntale a Dios qué es lo que tienes que quitar. Pregúntale a Dios si todos en tu casa son una unidad. Todos en tu casa alaban al mismo Dios. Pregúntale. No trates de justificarla si no habla claramente. Y Dios te va a dar el poder. Dios te va a dar el poder. En 2 Corintios capítulo 10 dice bien claro que cuando tu obediencia sea perfecta, tú podrás traer toda persona a la obediencia de Dios. Y por eso es tan importante entender eso. Hermanos, ojalá que me hayan entendido este día y Dios quiera, porque Dios quiere entrar a tu hogar. Dios quiere proteger tu hogar. Dios quiere estar contigo peleando en el valle de muerte, en estas circunstancias. Y quiere que tu corazón siempre esté lleno de gozo, de una alegría que nunca se va. Por eso, te aseguro que cuando haces estos pasos, y me puedes pedir mi nota si quieres, y vas paso por paso de lo que hemos visto, te esfuerzas y eres valiente, y vas y al final dices, ¿sabes qué? Yo estoy seguro de esto. Yo en mi casa vamos a servir al Señor. A ver qué hay acá. Para afuera. Dios, el amor al dinero, para afuera. Esto que es amor, qué sé yo, satisfacción de qué sé yo, de otras cosas, para afuera. Porque yo pertenezco ahora a Dios. Y eso es importante. Dios quiere que me haya entendido. ¿Qué tal si vamos poniendo nuestros motivos de oración? Y le pedimos al Señor que nos guíe y nos cuide. Necesitamos, ¿sabes qué? En estos tiempos. Yo pienso que el Señor ya está trayendo la libertad de este virus. Me van a creer loco, pero yo pienso que algo está pasando. Ahora, ¿por qué lo digo? Mira, varias personas que yo conozco han tenido el virus. Varias personas que yo conozco han tenido el virus. Y es como si no hubieran tenido el virus. O sea, no quiero decir que se manden afuera y salgan, porque hay personas que son vulnerables. Yo no puedo salir por la cuestión del pulmón que he tenido, pero conozco de varias personas
que tuvieron, personas de edad, personas que tal vez con sobrepeso, personas con eso que les ha caído el virus y el virus pues no les hizo nada, solamente 2 días de fiebre, a veces vómitos, a veces diarrea, pero no pasó de más. O sea, ni siquiera fueron al hospital. Pero a la vez ha aumentado algunas muertes acá en Miami. O sea, hay que tener mucho cuidado. Pero yo creo que este virus, poco a poco, Dios lo va a remover de la faz de la tierra. Claro que va a usar médicos, claro que va a usar personas, claro que va a usar, pero Dios lo va a remover y la gloria va a ser para Dios. Muy pronto, entonces nos estaremos estrechando la mano, pues, ¿no? Muy pronto nos veremos cara a cara como antes lo hacíamos. Que Dios los bendiga y por favor pongan sus motivos de oración y vamos a estar orando por cada uno de los que usted ponga. A mí me encanta después de, cuando termino esto, pasar nombre por nombre y estar orando. Y otra cosa que les pido es si pueden ir al canal de YouTube y si ven algún video, me pongan sugerencias sobre lo que usted quiere que yo hable. Voy a sacar un corto ahora, voy a sacar un video corto, tratando de sacar un video corto cada semana sobre consejos rápidos que usted pueda tener, ¿no? Y por eso me gustaría que usted ponga sugerencias sobre qué es lo que usted desea. Necesito de esto, necesito para ayudar a mi hijo, necesito para ayudar a mis padres, necesito para ancianos, ¿qué necesito? ¿Cómo puedo prepararme para eso y para todo? Entonces usted me manda eso y yo con gusto lo voy a poner en el YouTube, ¿ok? Y Eudaldo, ya te dan de alta el viernes. Que Dios te bendiga.